Muy buenos días a todos y los fieles que están allí perseverando en el camino del Señor, no dejando de congregarse, principalmente como el Señor dice, cuando veáis que aquel día se aproxima. Estamos en tiempos difíciles, todos reconocen, hasta los políticos prominentes, más prominentes, de que prácticamente ya estamos en la tercera guerra mundial. Si es así, el Señor está a las puertas y necesitamos ser firmes y a pesar de seguir con nuestras responsabilidades, no dejemos a un lado la responsabilidad más importante, que es ser fieles al Señor y a estar en su camino y amarlo con todo nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema, los últimos serán primeros, pero antes de eso queremos que juntos cantemos al Señor y le pidamos que podamos ser parte de su reino. Es seguro que sí, pero es necesario que nosotros perseveremos. Como el Señor dice, es necesario que aquel que está firme vea que no caiga, dice. Entonces no podemos dar por sentado que ya porque estamos ahí, y lo vamos a ver en este estudio, ya estamos seguros ahí. Dependen de muchas cosas. Hay muchos aspectos que pueden influenciarnos positiva y negativamente. Entonces necesitamos aprender cómo mantenernos, y para eso es la palabra del Señor. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino en la palma de tu mano. Deseo estar un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino en la palma de tu mano. Deseo estar un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Señor, que nuestra actitud sea de humildad, de dependencia, y a pesar de que sabemos que necesitamos esforzarnos, que necesitamos luchar y ser valientes, no depende de nosotros, sino de tu misericordia. Tampoco será un reconocimiento humano en los cielos para aquellos que perseveren. No habrá, pero sí habrá recompensa para aquellos que reconocen que es por la misericordia de Dios. Y dirán, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a ti la gloria. Porque sabrán, sí, Señor, en tu presencia, que será por tu gracia que terminaremos nuestra carrera. Será, Señor, por tu misericordia y por tu corazón bondadoso. Por eso, en el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos, abre nuestro corazón y que tu palabra, Señor, venga a darnos lo que necesitamos.
para permanecer en tu camino precioso, Señor, y alcanzar la meta de estar contigo en tu trono. Gracias en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces nosotros vimos en la clase pasada, nuestro último mensaje, sobre cómo Nabucodonosor levantó una estatua, prácticamente no representando a todos los reinos, a los 4 primeros reinos antes de la venida del Señor, sino representando, o él queriendo tomar control de los 4, queriendo ser permanente, firme, el único, pues hizo la estatua toda de oro, que era lo que representaba el metal, que representaba la cabeza, y que según Daniel era él. Bueno, vimos que los que prácticamente destruyeron esa imagen eran los menospreciados, los rechazados, pero los fieles. Sadrach, Mesach y Abednego fueron los hombres que permanecieron fieles al Señor, y ellos desafiaron la estatua y prácticamente podemos decir ahí la destruyeron, porque no se inclinaron a ella, y debido a permanecer fieles al Señor, el Señor los usó como representantes de la piedra angular. ¿Sí? Nosotros somos parte de esa piedra, nosotros somos parte del cuerpo de esa piedra principal que fue herida en los días de Daniel a través de esos fieles. Esta mañana vamos a ver cómo es que los últimos llegan a ser primeros. Ese es un proceso revelado en las Escrituras, no solo en el Nuevo Testamento, no solo a través de la frase, de la máxima del Señor al decir que los últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos, sino es un patrón divino. O sea, desde el principio el Señor revela a través de la vida de personas, de santos, de escogidos, cómo es que ellos no eran los principales, pero llegaron a serlo debido a tomar el camino que el Señor ha marcado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, siendo el más grande, el superior, el Señor, el Rey, llegó a tomar el mismo camino, se hizo obediente hasta la muerte, siendo hombre y muerte de cruz. O sea, llegó a la parte más baja, y el que fue rechazado, dice la piedra que desecharon los edificadores, aquellos que piensan que son algo en esta vida, aquellos que piensan que tienen el entendimiento arquitectónico para construir la iglesia, ellos rechazaron al principal. Entonces el Señor prácticamente esconde sus piedras, sus joyas, ¿verdad? Y también ellos, al igual que una esmeralda, que un rubí, pasa por un proceso fuerte para llegar a ser una joya valiosa delante del Señor. Pero así es, están escondidos en medio de una gran cantidad de tierra. Entonces, el día de hoy vamos a ver juntos cómo es que los últimos alcanzan, otra vez, cómo es que ellos llegan a ser los primeros. En Mateo capítulo 19, y en el versículo 30, dice el Señor, otra vez este versículo 30 es una conclusión, y también podemos decir así, es el inicio, la conclusión de lo que él está diciendo anteriormente, ¿sí? Sobre la experiencia del joven rico, como lo vamos a ver ahora. La experiencia del joven rico, como él no quiso dejar sus riquezas para seguir al Señor, y ahí entonces el Señor dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y es el inicio de la explicación de los obreros de la viña, ¿sí? O sea, el capítulo 20 nos habla de la parábola de los obreros de la viña, cómo es que ellos recibieron un salario determinado, un denario, que el dueño de la viña determinó con los trabajadores, pero hubo aparentemente entre ellos, para ellos hubo injusticia de parte del dueño de la viña, porque él les pagó lo mismo a aquellos que solo trabajaron
una hora. Entonces, ahí en ese contexto, él está explicando esta cuestión sobre muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es interesante que dice, no dice todos los primeros serán postreros y todos los postreros serán primeros. Tampoco dice eso. El Señor es muy claro en decir muchos primeros y dice serán postreros y postreros primeros. O sea, hay algunos, no son todos, pero sí es una buena, podemos decir así, la mayoría. Entonces, la primera vez que esa frase tres veces aparece, la primera vez que es registrada fue en relación al joven rico. Y él dice allí en el versículo 23, para ver juntos el contexto del capítulo 19 de Mateo, dice, entonces dijo a sus discípulos, después de que el joven rico rechazó la invitación del Señor para seguirlo y abandonar sus riquezas, su confianza, su amor por ellas. De cierto os digo que difícilmente, increíble, entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aquí hay dos extremos que el Señor menciona. El primero es, dice, está en el verso 23, difícilmente. Y luego en el verso 24 es un extremo, dice otra vez, os digo que es más fácil. Y en estos dos versículos encontramos ¿cómo llamarlo? Esto es un modo, una forma de expresión llamada hipérbole. La hipérbole es una figura, así es la palabra, es una figura retórica que lo que hace es resaltar, ya sea en el sentido de disminuir algo o aumentar algo, es decir, darle una exageración al punto que se está tratando. Y eso es exactamente la hipérbole que el Señor está usando aquí en este momento. Esa hipérbole es semejante a lo que el Señor mencionó también en Mateo 23, verso 24, hablando de los fariseos. Él dice, guías ciegos que colás, ¿cómo se dice en español? Dice guías ciegos, sí, que coláis, está correcto, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esa es otra hipérbole. O sea, es una exageración. Imagínense colar un mosquito y tragar el camello. Es más fácil tragar un mosquito, aunque sientas feo, o un insecto. A veces en la noche, a mí ya me sucedió una vez, y yo iba en un lugar y de repente en la hora de la tarde, cuando los insectos comenzaban a salir, y me entró en la boca por andar con la boca abierta, y ahí va, y tuve que tragarlo definitivamente. No pude ni sacarlo, lo tuve que tragar. Pero es fácil tragar un mosquito, no hay problema. De hecho, nuestros ácidos del estómago lo van a destruir. Pero imagínense tragar un camello, esa es una hipérbole. Entonces el Señor está haciendo aquí un énfasis, exagerando el asunto, pero porque realmente el amor a las riquezas hace que una persona, y no solamente un rico, porque todas las personas, todos los seres humanos tienen amor a las riquezas. Lo que pasa es que no todas las tienen en sus manos. Esa es la razón principal. O sea, no es una cuestión de que el rico no va a entrar. Yo tampoco entro si yo, debido al amor a mi riqueza. Gracias al Señor que Él tiene tanta misericordia, y a algunos no nos concede tener riquezas porque probablemente ellas nos alejarían del camino del Señor. Por eso es que también cuando el Señor dice en Mateo 7:24 que vinieron vientos y lluvia y agua de un río contra aquella casa que fue edificada sobre la roca, no está hablando únicamente de una situación
situación difícil o de una crisis, también está hablando de bendición. La bendición material también puede apartar a una persona del camino del Señor, porque va a quitar sus ojos de lo principal de su vida y lo va a colocar en donde no debe colocarlo. O sea, quita sus ojos del donador de la bendición y la coloca en la bendición en sí. Y ahí está un serio problema. O sea, una persona muy bendecida materialmente puede no acercarse al Señor, como sucedió con este joven rico. Y recuerden, este joven rico no era una persona impía. Este joven rico, según lo que el Señor le preguntó y él lo expresó, él era un hombre religioso. De hecho, todos judíos eran así. Pero él también guardaba los mandamientos. Es interesante la forma que aquí se expresa. Pero la lección que el Señor estaba enseñando a través de esta hipérbole, esta figura retórica, es que al referirse al animal, al mayor animal o al animal más grande en Palestina, como era el camello, ahí no habían elefantes, entonces al camello, que era prácticamente el animal más grande allí, al referirse a ese camello entrando por la abertura menor de la vida cotidiana. ¿Qué está hablando? Él estaba enseñando cuán difícil es a un rico gozar o disfrutar del cielo debido al amor y a la confianza en sus riquezas. Es lo que está diciendo, en sí es lo que él está resaltando. Ese materialismo priva a cualquier persona de tener la actitud más importante para entrar al reino de los cielos, que es la humildad. Necesitamos ser humildes para entrar y obviamente para obtener la salvación y entrar a los cielos. Aunque muchas personas no sean ricas, lo son en su corazón. De hecho, podemos definir la riqueza espiritual en otra palabra: orgullo. Cuando tenemos orgullo, somos ricos espiritualmente hablando. O sea, una persona orgullosa se cree el mejor, entonces es rico. Y infelizmente cae en el mismo problema del joven rico: confía en sus riquezas, o sea, en sus dones, en lo que él tiene, en lo que él piensa. La persona está confiando en esas cosas, entonces ahí hay un problema. Él también, como el Señor mismo dice aquí, difícilmente que un rico entre al reino de los cielos. Por eso es que la lección importante es tener la humildad necesaria, teniendo riquezas o reconociendo que hay orgullo en el corazón, de humillarse delante de Él, bajarse para poder entrar. Como el Señor dice, la puerta para la salvación y el reino es estrecha y muy pocos entran por ella. ¿Por qué? Porque es necesario despojarse de cosas de nuestra vida, de maletas de cosas que traemos para poder entrar a ese reino precioso. Entonces, cuando hablamos del ojo de una aguja, se han interpretado eso de muchas maneras, pero todas esas que se han dicho que tienen un sentido figurado, veremos que histórica y lingüísticamente no tienen totalmente la explicación que se nos da para que entendamos a qué se refirió Jesús cuando dice más vale o más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Algunos han pensado que se refiere específicamente o literalmente al agujero de una aguja, ¿sí? Otros creen que de acuerdo a la palabra camello, que es muy semejante al nombre Camilo de una soga o una cuerda usada en los navíos. O sea, ustedes han visto las cuerdas que usan en los barcos grandes para atarlos en los puertos. Esas son cuerdas de este tamaño, así, casi así, tal vez más gruesas, que los marineros que trabajan en los puertos tienen que usar guantes para poder usar esas sogas y poderlas trabar ahí y los barcos queden trabados. Lo que otros dicen es que se refiere a ese tipo de camello,
O sea, es la interpretación, la segunda interpretación de ese pasaje, que es más fácil que un camello, entre por la hoja de una aguja natural, que un rico entrara al reino de los cielos. La tercera interpretación que se da a eso es que en Jerusalén se ha dicho mucho, eso tal vez es lo que más ha prevalecido en cuanto a la aceptación de esa interpretación, es que hay una puerta principal, o hay muchas puertas grandes, ¿sí? De esas hay para que puedan entrar carrozas. Ellos tienen que abrir esa una puerta mayor, pero luego hay una puerta menor para que entren animales con carga, y después todavía hay una tercera puerta menor donde solo pueden entrar personas, y a esa puerta menor de la puerta principal enorme se le llama el ojo de una aguja. Y se dice que un camello difícilmente entre por ahí, porque primero tendría que totalmente humillarse, entrar de rodillas, ¿sí? Y quitarse toda su carga para poder entrar. De hecho, yo me inclino más a creer que esta podría más expresar el mensaje que el Señor está diciendo. Sin embargo, otra vez, cada una de esas tres interpretaciones son objetables. ¿Qué significa? Que son objeto de equivocación, pueden ser objeto de un error lingüístico o hasta histórico. De hecho, entonces, no nos interesa exactamente a qué se refirió el Señor, otra vez, para no estar nosotros cayendo al mismo error de los fariseos de estar colando un mosquito o estar rajando cabellos, sino el sentido que el Señor está dando es que los ricos no pueden entrar o difícilmente entrarán por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna, a menos, es el mensaje, a menos que abandonen el amor y su confianza en sus riquezas. Y el mensaje también es que nadie, este punto es importante, nadie por su propio poder o piedad. Recuerden que el joven rico dice, pero yo he guardado todo eso desde mi juventud. Nadie por su propio poder o piedad puede entrar en el reino, sino que, o podemos decirlo de la misma manera, a menos que confíe totalmente en Jesús y lo siga. O sea, la confianza, el amor debe estar en la persona de Jesucristo, no en las cosas que Él nos da, porque Él es el que da todo. Entonces, algo interesante es que cuando los discípulos dijeran eso, en el verso 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Increíble, ¿no? Y entonces mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué es imposible para los hombres? Ser salvos. Ellos no pueden ser salvos por sí mismos, ni guardando una religión. La única persona que puede encontrar la puerta para el reino de Dios, para entrar a participar de la salvación, es la persona que ve su incapacidad o que puede ver hasta todos sus dones, como Pablo, Saulo de Tarso, pero reconoció que todo eso era basura por el eminente conocimiento del Señor Jesucristo. Y él se entregó en humildad completa para saber que no era a través de y él es un ejemplo verdadero, un buen ejemplo para hablar de una persona religiosa. Saulo de Tarso era una persona religiosa, no era un impío. Él guardaba la ley, para él era irreprensible según la ley. Pero después, cuando se encontró con el Señor, se dio cuenta que nada de eso podía valerle. Entonces se humilló. Y cuando él se humilló, entonces entró a formar parte del grupo de los salvos. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros también creer y confesar que solo para Dios eso es posible? Como dice el Señor aquí, para los hombres esto es imposible. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Sí. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Es ahí, por eso es que también cuando el Señor está hablando de la fe, Él les dice a sus discípulos, tengan fe en Dios, porque Él es el único
que puede darnos la fe que necesitamos para creer. Y Él es el único que puede permitir también que entremos en el reino de los cielos. Pero es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra incapacidad y que veamos nuestra necesidad. Ahora, hay personas que ven su necesidad solo cuando son llevadas a extremos en su vida. Ven su necesidad hasta que son llevados a lo más bajo, hasta que caen al suelo y dicen: Señor, realmente hasta que probé el polvo me di cuenta quién soy. Había perdido mis orígenes. Interesante, ¿no? Había perdido mis orígenes, ahora sé quién soy. No soy aquella persona que yo pensaba. Sí, hay una frase muy preciosa que podemos mencionar en esta mañana. La necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. La necesidad extrema del hombre, podemos decirlo de otra forma, es el momento en el cual Dios aprovecha para darle una oportunidad. O sea, Dios, para eso es que el Señor le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y ven, sígueme. La oportunidad estaba ahí, la invitación estaba ahí. Dios estaba aprovechando de aquella sensibilidad que el hombre estaba sintiendo, pero no era suficiente. Había algo más superior, ¿sí? O sea, la necesidad todavía no había llegado a su extremo. Pero cuando una persona realmente llega a un extremo, ahí va a estar Dios para ayudarlo. Ahí va a estar Dios para socorrerlo. Ahí va a estar Él para mostrarle que Él tiene la respuesta. Pero qué necesario es para el hombre que pueda realmente llegar a humillarse. Entonces, resumiendo, todos los hombres, hasta cierto punto, o la mayoría, podemos ser ricos, ¿sí? Y todos podemos, debido a esa condición general, rechazar el reino de Dios por el amor a las riquezas o la confianza en las riquezas. De hecho, no se recibe una visión de la eternidad para poder darnos cuenta que aquí solo estamos de pasaje, que somos peregrinos para el Señor. Entonces, ojalá cada uno de nosotros pueda ver nuestra necesidad, porque cuando Dios ve nuestra necesidad, Él inmediatamente aprovecha para brindar su mano. Qué humildad, ¿verdad? Siendo Él tan grande, tan sublime, Él verdaderamente es rico, no en orgullo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el creador de todo. Él puede crear otro universo si Él quiere. Pero Él inmediatamente, cuando ve la necesidad de una criatura tan insignificante como nosotros, Él inmediatamente extiende su mano y dice: hijo, ¿quieres mi ayuda? Yo estoy ahí, porque para Dios todo es posible. El propio Jesús se lo dijo al Señor cuando estaba en el Getsemaní. Le dijo: Señor, si es porque para ti todo es posible. Señor, si es posible, reconociendo la grandeza de su Padre. Que nosotros también podamos verlo en nuestros corazones. Yo creo que una de las razones principales por las cuales aquel joven rico no estuvo dispuesto a abandonar sus riquezas es porque la riqueza da importancia al hombre, tanto riqueza material como el orgullo. El orgullo aquí nos engaña, porque dice en el libro del profeta cuando está hablando de Saúl, creo que es Abdías, cuando está hablando, dice: el orgullo de tu corazón te ha engañado, dice. El orgullo de tu propio corazón te ha engañado. O sea, esa confianza en la riqueza personal nos engaña. ¿Por qué? Porque nos da cierta importancia, nos da honra y también da poder a las personas. Por tanto, a menos que este joven rico pudiera aceptar ser un don nadie, él no estaba dispuesto a ser un don nadie, sin nada de posesiones. No estaba dispuesto a perderlo todo, aquello que le daba reconocimiento delante de los hombres y principalmente delante de sí mismo. Y eso es algo en lo cual todos tenemos que luchar, porque aquello que nos da reconocimiento no estamos dispuestos a abandonarlo. Aquello que nos da reconocimiento no estamos dispuestos a hacerlo a un lado. ¿Entienden? Entonces es necesario que nosotros podamos con todo nuestro corazón dejar a un lado aquello que para nosotros es lo más importante, porque eso puede ser un impedimento para entrar por la puerta estrecha.
Podemos entonces dar una primera definición a estas alturas de lo que es ser último, postrero, ¿sí? Podemos dar esa definición. ¿Están listos para escribir? Ahí va la definición. Los últimos son los que abandonan cualquier ídolo o Dios, que sacrifican todo por seguir a Jesús y tomar posesión de su amor, no del amor a la riqueza. Recuerden lo que la Biblia dice, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Nosotros necesitamos tomar posesión, herencia del amor del Señor. Son los que se identifican con el despojamiento de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los últimos? Los que se identifican con el despojamiento de Cristo, o sea, con su kenosis. O sea, cada uno de nosotros va a tener que experimentar una kenosis en su vida. ¿Qué es kenosis? Despojarse, vaciarse de sí mismo, ¿verdad? El joven rico no estuvo dispuesto a vaciarse, despojarse de sus riquezas. Jesús sí, dice la escritura en Filipenses 2, verso 5 al 11, que Él se despojó a sí mismo, es la palabra kenosis. Él se esvació, dejó su gloria, dejó todas sus riquezas, dejó su posición para convertirse en lo último de esta tierra, en el menor de esta tierra. Por eso Él llegó a ser el mayor, siempre ha sido el mayor, pero hablando humanamente, Él levantó al hombre hasta el lugar más alto debido a su humillación. Entonces, este joven rico le faltaba lo que realmente comprende toda la ley. Según los propios judíos, lo que realmente comprende toda la ley no es solamente decir, yo guardo este y este y este y este mandamiento. Lo que para ellos comprende toda la ley es una absoluta sujeción al corazón de Dios. Una absoluta sujeción al corazón de Dios. Y eso le faltó a este joven rico. Entonces prácticamente estaba invalidando todas sus otras obediencias a aquellos mandamientos, con su propia actitud a no estar dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Es interesante que en el versículo 27 del capítulo 19, después de que Jesús dice que para Dios todo es posible, en el verso 27 ellos ahora caen al momento de compararse con aquel joven rico. Ellos piensan que él sí es rico, ellos no lo son, pero tienen algunas cositas. Luego dice en el verso 27, entonces respondiendo Pedro, estamos en Mateo 19, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, los discípulos, los apóstoles, lo hemos dejado todo. Qué interesante. Hablando del joven rico, dice aquí, y se fue triste en el verso 22 porque tenía muchas posesiones. Esas muchas posesiones obviamente no se comparan con los bienes de los discípulos. Pero ellos dicen al Señor, y ellos están usando ahora una hipérbole para sí mismos, exagerando la situación, y dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque fue lo que el Señor le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y ven tú y sígueme. Ahora entonces ellos están sintiendo, los mejores de los mejores, los primeros de los primeros, y están ahora tratando de ver qué obtienen del Señor, porque si el otro tenía riquezas y no las quiso dejar, ellos dejaron todo y ahora quieren ver qué es lo que van a obtener del Señor. Miren qué interés. Oigan cómo es el corazón humano, cómo es que uno puede salir, digamos así, de un hoyito y caer a otro hoyón. Y dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tenían ellos? Pensemos un poco. Un barco, es probable, Pedro y Andrés. Un asno, es probable también para transportar algunas cosas de ellos mismos.
Unas redes, sin duda que tenían redes también, que las tenían que remendar para no tener que comprar nuevas porque salía muy caro. Y tenían unas redes remendadas. Una casa, también, según la escritura, Pedro y Andrés tenían su propia casa en Capernaum. En fin, ellos tenían algunas cositas que nosotros tenemos, que hemos abandonado. De hecho, ni el Señor ni nos los ha quitado y todavía nos sigue bendiciendo con más. No tenemos que estar viendo qué es lo que nosotros tenemos, porque eso nos descalifica totalmente, porque comparándolo con lo que recibimos de Dios es absolutamente nada. Sin embargo, dice que ellos estaban abandonando, fue la insinuación, tanto como el rico podría haber abandonado, cosa que él no hizo. Y el Señor les dice: de cierto os digo que en la regeneración, verso 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando Él venga, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quieren oír algo de lindo para ustedes, sentirse motivados para seguir adelante? Pues van a estar reinando sin duda conmigo, si ustedes son fieles. Y cualquiera que haya dejado casas como vosotros pensáis, y hermanos o hermanas o padre o madre, es lo que más el Señor resalta, no tanto muchos bienes, y hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, hasta por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, el Señor ya prácticamente como dueño de todo le dice: miren, yo les voy a dar una recompensa, van a ser dueños también de tierras, ¿verdad? No propiamente ellos, porque el dueño de la tierra es el Señor. Por eso es que Él hasta les ordenó al pueblo de Israel que ellos no podían vender sus propiedades para siempre, porque el dueño de la tierra soy yo, dice Él. Imagínense. Entonces, cuando hablamos de los primeros, porque ya definimos los últimos, cuando hablamos de los primeros son los ricos, los importantes, los que la educación puede hacer de ellos algo superior al resto de personas. No podemos menospreciar a otros solo porque los otros no tienen estudio, Los llenos de talentos o hasta de prestigio por sus capacidades. Los que tienen alta posición en la vida, o tal vez no es alta posición en la vida, sino alta estima de sí mismos. Estos son los ricos delante del Señor. Hasta dentro de la iglesia encontramos personas ricas. Como dice Pablo, aquellos que yo consideraba pilares, dice. Hasta aquellos que son considerados pilares podrán ser sorprendidos al ver a los más insignificantes de la iglesia, a sus ojos, siendo los primeros en el reino de Dios. O sea, para poder llegar a ese lugar, obviamente la mirada del Señor, lo que va a determinar es la discreción del Señor para saber quién en su corazón es apto para ser parte de ellos. Y obviamente la actitud y el carácter tiene mucho que ver. Bueno, entonces ya definimos quiénes son los últimos, quiénes son los primeros y qué es lo que necesitamos hacer para llegar a ser primeros. Dejar todo lo que está con nosotros en nuestro corazón y seguir al Señor con todo nuestro corazón. Dejar lo que está en nuestro corazón y seguir al Señor con todo nuestro corazón. Pero veamos ahora la segunda vez donde aparece esta frase, y es inmediatamente después de que él habla sobre la parábola del rico. Vamos ahí juntos. 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Como mencionamos al principio, esta prácticamente es la conclusión del tema anterior y este es la introducción sobre la parábola
de los obreros de la viña. Podemos también decir que esta frase, además de ser una máxima, también puede clasificarse como un proverbio del Señor. Y aquí encontramos a los trabajadores que fueron llamados para trabajar todo el día. Dice que él salió desde temprano, dice ahí en el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Él salió bien temprano y dice, y habiendo convenido, entraron a un acuerdo con los obreros de 1 denario al día, o sea, un salario mínimo en aquella época. Y quedaron de decir, bueno, les voy a pagar 1 denario, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, necesitamos trabajar. Y los envió a su viña y ellos pasaron todo el día trabajando hasta que llegaron a 5 y tanto de la tarde, cuando ya ellos tenían que terminar de trabajar e irse para sus casas. Bueno, al final del día, aquí está el punto, esos trabajadores fueron probados. ¿Probados en qué? En sus corazones. Porque después de haber trabajado duro, bajo el sol, bajo el ambiente pesado, sudaron la gota amarga, como decimos, ellos no obtuvieron lo que ellos podrían pensar. Ahora, recuerden que ya había un convenio, un acuerdo con el dueño de la viña, y ellos deberían de haberse quedado satisfechos. Hasta cierto punto reconocieron que ese era su salario combinado, ¿verdad? Lo que les incomodó fue que ellos se sintieron injusticiados por el dueño de la viña, porque otros que solo trabajaron 1 hora recibieron la misma cantidad. Y queremos entrar en detalles en cuanto a eso. Y lo tremendo es que el Señor es tan sabio que cuando Él comenzó a pagar, Él comenzó por los últimos. Entonces, cuando Él comenzó por los últimos, y los últimos que solo trabajaron 1 hora recibieron el denario, salario mínimo, por 1 hora de trabajo, entonces aquellos inmediatamente comenzaron a hacer cuentas en su cabeza y dijeron, bueno, nosotros trabajando todo el día aquí, sin duda, ellos estaban emocionados, ya acercándose en la fila para su pagamento, y recibieron un chasco delante del dueño de la viña. Eso los llevó a murmurar en sus corazones, a hablar en contra del Señor de la viña, a manifestar su total insatisfacción, porque ellos, era lógico, habían trabajado más que los otros. Leamos aquí juntos, por favor, del versículo 9 al versículo 12. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, dice, bueno, leamos el 8, cuando llegó la noche, ya eran prácticamente las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, porque es el patrón de Dios. O sea, Él va primero a comenzar con los últimos. Él hace eso, así es su naturaleza. Y nosotros tenemos que aprenderla, tenemos que alinearnos a ese patrón. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 a recibir su salario, su jornal, recibieron cada uno 1 denario. ¡Ah, qué tristeza, qué frustración! Al venir también los primeros, dice, y al venir verso 9, los que habían ido cerca de la hora 11, los que trabajaron solo 1 hora, recibieron cada uno 1 denario. No, frustración no, sino que ellos estaban felices de la vida. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Otra vez viene aquel pensamiento, qué buenísimo, 1 denario por 1 hora de trabajo. Nosotros trabajamos, digamos, 12 horas o 8 horas, pongámosle así, 8 denarios, ya tengo aquí para quedarme con unos cuantos meses sin trabajar. La gente siempre pensando cómo puede dejar de trabajar con una buena aposentadoría, con seguro de desempleo. Dice,
recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales. Y estaban hablando con él, y los has hecho iguales a nosotros. O sea, se levantaron como armaron en aquel momento un sindicato. Armaron, se organizaron, porque para organizarnos para el mal somos muy buenos. Para el bien, cada uno tiene su propia opinión del bien, su propia interpretación de las escrituras. Entonces cada uno forma su propio grupito, infelizmente. Pero ellos para el mal, ahí estaban organizados y comenzaron a hablar. Dice que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, los primeros en esta parábola son los que trabajaron, escuchen, con el propósito de recibir salario de acuerdo a su esfuerzo y sacrificio. ¡Qué interesante! Quiere decir que porque aquí el Señor está hablando y dice aquí, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, y comienza a hablar la parábola. ¿Quiénes son los primeros en la parábola de los obreros de la viña? Aquellos que trabajaron con el propósito de recibir salario de acuerdo a su esfuerzo y sacrificio. En otras palabras, estaban confiando en lo que ellos habían hecho y en lo que el hombre aquel había prometido. ¿Quiénes son los últimos en esta parábola? Los que, por el buen corazón de Dios, llamémosle por el buen corazón del hombre de la viña, y su elección, decisión personal, porque él es el dueño de la viña, dueño del dinero, y a los otros les ofreció un denario y les pagó un denario, pero él quiso darles lo mismo a estos. Es la elección personal de él. Les dio lo que ellos reconocían que no era para ellos justo, para ellos, que ellos no eran dignos de recibir lo que ellos no habían trabajado como lo merecían los otros. Entonces, ¿quiénes son los últimos? Aquellos que ven la bondad de Dios, su mano generosa, que a pesar de no haber trabajado como los otros se esforzaron, recibieron lo mismo. Esto trae realmente pensamientos tremendos al corazón de una persona que se considera primera. Una persona última, al ver, en lugar de comenzar a reclamar y a murmurar, va a decir: qué bendición, qué bueno que recibieron lo mismo que nosotros. Pero trabajaste más, ¿no crees que merecerías más? Pues es relativo. Podría hasta llegar a decir, es relativo. ¿Por qué? ¿Por qué es relativo? Pues sí, porque, bueno, yo no tengo nada que decirlo. No tengo nada que reclamar, porque él me dijo me iba a dar un denario y un denario me está pagando. Si él quiere hacerlo con lo que es suyo, porque ese pensamiento podría haber llegado a los obreros. Si él quiere hacer con lo suyo lo que él quiere, pues que como decimos en Guatemala, que haga lo que le da la gana. O sea, lo que quiere, hacer lo que es suyo. Eso fue lo que dio a entender el dueño de la viña a los trabajadores. Qué pensamiento más tremendo. De hecho, es muy probable, digamos, si continuáramos así en una relación laboral, que el dueño de la viña les dijera a los trabajadores esos que trabajaron todo el día: miren, vengan mañana otra vez a trabajar aquí, porque ustedes tienen un corazón precioso. Mañana yo les voy a dar 2 denarios por el trabajo que va a hacer. ¿Por qué? Por la actitud. Entonces los últimos son aquellos que, a pesar de que trabajan y que estuvieron ahí, digamos así, vagando todo el día, y vamos a entender esto que es lo que quiere decir también, ¿verdad? Pasando esta vida y de repente casi hasta, digamos así, de último son salvos, el Señor los rescata, y aquellos que han permanecido fieles, es increíble. Pero el propio Ezequiel capítulo 18, hablando de los justos, dice ahí que si un justo se apartare, imagínense, después de unos años de caminata, dice la Escritura que todas las justicias que hizo no se le tomarán en cuenta. O sea, humanamente hablando, cuando yo leo eso, Dios, ¿qué decía entonces? Que tanto que nos esforzamos, tanto esto. Si es que otra vez no es confianza en mi esfuerzo,
Yo necesito aprender a confiar en la misericordia y en la bondad de Dios. Y el trabajo que yo haga debo considerarlo como parte de mi deuda, no como la obligación de Él para pagarme. Entonces la lección que aprendemos en esta parábola es que debemos todos guardar el corazón para no vivir comparándonos en el trabajo. Hay un trabajo que hacer, hay una obra que hacer. De hecho, entre ministros, algunos pueden trabajar más que otros. Entre pastores, entre líderes, pueden tener un trabajo, pero diligente, y crecer tanto y todo, y tener bendición material y espiritual y mucha cantidad de ovejas, y se puede considerar que ese trabajo va a ser más premiado. Dejemos que el Señor decida al final de cuentas. Nosotros lo que debemos evitar es compararnos uno al otro en el trabajo que cada uno hace. O sea, no podemos menospreciar el trabajo, entre comillas, insignificante que alguien más está haciendo. No se puede comparar con lo que yo he hecho. Eso es unas cositas que has hecho por ahí y va a recibir el mismo premio que yo. No es posible, Señor. Ese corazón puede impedir, prácticamente inhibir la bondad de Dios para su vida debido a estar comparándose. Hermanos, evitemos la comparación. Evitemos la comparación en nuestro carácter. Evitemos la comparación en cuestión de madurez. Yo soy más maduro que él. Evitemos la comparación de decir, yo tengo más fuerzas para trabajar en el evangelio que esa persona. No, evitémoslo. Es la lección que el Señor nos está mostrando aquí. Los primeros son aquellos que siempre están buscando el reconocimiento de su trabajo y de su esfuerzo. Los últimos son aquellos que, a pesar de lo poco que hacen, están diciendo, ay Señor, no somos dignos, pero muchas gracias. Es la actitud de los últimos. Pensar que por hacer mucho debemos recibir mucho, y los que poco, ese es un serio problema. Dejemos, porque al final de cuentas el que va a dar la recompensa y el que da el salario y el jornal es el Señor. Dios, como el dueño de la viña, o sea, de todo, de la vida, Él es libre de hacer con lo suyo lo que bien le parezca. Como Él dice aquí en el verso 13, dice, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, parece ser que era el líder sindical, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿Tú no conveniste conmigo? Anteriormente no viniste aquí. Bueno, aquí hay los señores, aquí hay unos trabajadores, Señor, y queremos ir. Sí, claro, queremos ir, pero ¿y cuánto vas a pagar? Pues un denario. Está bien muchachos, sí, están de acuerdo todos, así, vamos. Entonces el Señor está diciendo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, en cuanto a las recompensas, creo que el Señor va a darnos algunas sorpresas. Es igual que en los regalos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han estado sin duda que sí, en momentos de cuando se dan regalos, sea Navidad o ya casi no participamos de eso, pero sucede, ¿verdad? Los regalitos o en un cumpleaños, ¿verdad? Ahí está, y a veces algunos regalos parecen hasta para los propios hijos. Yo quería eso. ¿Cómo? Pero es porque el otro decidió que esto era mejor para fulano y este para este otro hijo, y de ahí comienzan a pelear porque para el otro era mejor el regalito y quiere jugar con este de aquí porque este no quiere jugar con este otro. Es un problema serio. Pero el Señor nos va a sorprender en cuanto a eso, y nosotros necesitamos tener un corazón maduro y humilde. De hecho, el corazón humilde nos lleva a tener madurez. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Aquí está el problema, porque yo soy bueno. Dios es bondadoso, muy bondadoso, y nosotros no debemos en momento ninguno tener envidia por lo que Él haga con lo suyo. Y ahí viene la próxima expresión, y dice, así los primeros serán
postreros. Los primeros serán postreros. ¿Por qué? Por la actitud de sus corazones. ¿Se dan cuenta? Los primeros serán postreros. Los primeros serán últimos, porque tuvieron envidia de la bondad de Dios. Hermanos, no nos comparemos en relación al trabajo. Tercero, la tercera vez que esta frase es registrada, la primera, como ya vimos, es 19:30, la segunda es 20:16 y la tercera la vamos a encontrar en Lucas capítulo 13. Y en el versículo 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Bueno, la tercera vez donde aparece esta máxima, este proverbio del Señor, esta es registrada en el contexto de la honestidad de vida. Es registrada también como una advertencia para no confiar que lo que tenemos nunca podrá perderse. Escuchen esto, para darnos una advertencia, porque muchos de nosotros pensamos que lo que tenemos nunca lo perderemos. No es así. De hecho, nada es permanente en esta tierra. Imagínense, nunca hay un verano constante, siempre hay verano, invierno, ¿verdad? Y donde se marcan las 4 estaciones, hay primavera, hay otoño, o sea, nunca una estación dura para siempre. ¡Ay, que se quede siempre primavera! Yo creo que es el pensamiento de nosotros los chapines. El país de la eterna primavera. Siempre queremos vivir en una primavera, en una bendición, cuando todo está floreciendo, cuando todo está dando fruto. Señor, nunca pares con esa bendición. No. Tengan cuidado, porque no todo el tiempo tendremos una primavera en la vida. Habrá invierno, habrá verano, habrá otoño. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha determinado. Pero esta frase entonces está relacionada aquí con la puerta estrecha. Y cuando estamos hablando de la puerta estrecha, estamos ya hablando prácticamente de salvación. En los dos primeros, las primeras frases no tienen nada que ver con salvación. Tiene que ver con trabajo, ¿sí? Pero no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con posición, quién será primero, quién será último, y tiene que ver con recompensas, pero no tiene que ver con salvación. Esto aquí sí tiene que ver con salvación. Como dice capítulo 13 y en el verso 23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces la parábola que viene de ahora en adelante es en relación para responder la pregunta de ¿son pocos los que se salvan? Y entonces el Señor va ahora a responder. Leámoslo rápidamente para formarnos una idea. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, muchos, y no podrán. Increíble. ¿Por qué? Porque no se esforzaron. Pero dice ahí que muchos procurarán. No, pero ese procurar no es como la actitud que el Señor está diciendo. Dice, esforzaos. No es solamente solo de procurar, de buscar, no, habla de un esfuerzo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces está hablando de que no hay conocimiento debido a la falta de comunicación y de comunión. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, éramos parte de tus discípulos, de tus alumnos, Señor. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de iniquidad, o sea, hacedores de maldad, personas que andan en desorden, es lo que está diciendo ahí en el griego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes, y cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Él está hablando de personas que son parte del pueblo, y vosotros excluidos. Ustedes que han sido llamados, pero ahora están siendo rechazados debido a pensar que como son hijos de Abraham, ya es de hecho que ahí van a estar para siempre. No es así. Y es un peligro pensar que nosotros ya tenemos la salvación y aquí no importa cómo yo viva. Yo sí creo que podemos pensar de esta forma. Tenemos ya la salvación y estamos seguros y vamos a llegar hasta el final. Yo ya estoy de acuerdo. Pero necesitamos vivir correctamente. Necesitamos vivir de acuerdo al lineamiento que el Señor nos establece, porque si no, dice que una raíz de amargura puede apartar a una persona del camino. Dice también que un corazón incrédulo es un corazón perverso, que puede también impedir que una persona termine su carrera. Bueno, segundo, en la tercera vez que esta frase es mencionada, habrá lloro, lamentación, y dice también aquí, la palabra es, ¿cómo es la palabra aquí? Llanto y crujir de dientes. Ese crujir de dientes es también una manifestación de cólera. Cuando alguien cruje los dientes es de cólera, de querer tomar venganza por su propia mano. Y eso lo van a manifestar aquellos que eran primeros en la religión y que confiaban que por ser líderes o principales ya estaban de hecho calificados para eso. Pero que en su vida interna nunca fueron verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Esta tercera vez donde esta frase es registrada está en el contexto de una honestidad de vida. Es necesario que seamos honestos con Dios y no vivamos ahí queriendo mostrar que somos algo y no lo somos, porque la verdadera identidad de un creyente está en su interior. La verdadera identidad de un hombre que sigue a Dios está en su vida íntima. Es ahí lo importante. No es el tratar de aparentar o de mostrar a otros quiénes somos, sino lo que sentimos aquí adentro, que es verdadero y honesto, nos hace vivir de acuerdo a lo que el Señor le agrada. O sea, estas personas no vivieron y no predicaron con verdadera identidad con el Señor. ¿Por qué? Porque tenían una vida, como el mismo Señor dice aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, una vida inicua a pesar de eso. O sea, entonces tener un puesto religioso no es una garantía para ser salvo. Haber nacido en el Evangelio no es una garantía de ser salvo. Tenemos que, lo mismo que el joven rico, seguir a Jesús. Amén. Se refiere también que aquellos que naturalmente, como ya mencionamos aquí, forman parte del pueblo de Dios, como Juan el Bautista le dijo a los fariseos: ustedes pensando que son descendencia de Abraham, ya se sienten que son parte del pueblo. Lo siento mucho, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, les dijo Juan el Bautista. O sea, ustedes no tienen por qué estarse ufanando o enorgulleciendo de que son ya parte del pueblo. No, de este pueblo el Señor está sacando su pueblo. De un pueblo natural, Él está sacando su pueblo espiritual, que no tiene nada que ver con la naturaleza o la descendencia. De hecho, no significa, como Pablo dice, que ellos ya sean rechazados. No, porque yo también soy de la descendencia de Abraham, dice Saulo. O sea, no es una cuestión de rechazar totalmente, por eso dice muchos, no dice todos. Porque solo aquellos que reconocen que no es solamente por ser hijo de fulano es que ya está ahí, sino que él sabe que por ser hijo de Dios ya está ahí. Él necesita ser un hijo del Señor, del Rey, del reino de los cielos, para poder ser parte de ese reino. Ahora, aún muchos de los que no eran parte de ese pueblo, como los gentiles, llegaron a ser salvos. ¿Todos los gentiles? No, tampoco. ¿Verdad? Solo aquellos que, al igual que los otros, también en esa condición desfavorable en la cual se encontraban, reconocieron, vieron su necesidad. Dios otra vez se aprovechó de la necesidad de ellos por pura misericordia y los salvó, y de ambos pueblos, como dice la Escritura, hizo uno solo. Por eso les está diciendo: verán a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob sentados en el reino de Dios, y vosotros
excluidos. ¿Quiénes eran esos 2 otros? Los que se creían y que por naturaleza eran parte del pueblo. Entonces, en esta última mención que se hace de esta frase, tiene que ver con salvación. Cuidado, dice la Escritura que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y dice la Escritura que aquel que mira que está firme, vea que no caiga. O sea, debe mantenerse, debe cuidarse, no debe pensar, ya estoy libre de todo aquí. No, mantente en la mano de Dios y sí estás libre de todo. Amén. Procuremos entonces ser los últimos, los siervos de todos, humildes en el trabajo y en la actitud, despojándonos de todo por amor al Señor que nos salvó. Bendito sea el Señor. Y termino con esta parte. Los últimos en sus familias y en sus sociedades fueron los primeros. Quiero mencionar primero a Rahab. Rahab fue una prostituta en Jericó. Podemos decir, algunos dicen que es la profesión más antigua. Yo creo que para justificar ese pecado. Pero sí, Rahab fue una prostituta en Jericó. Me imagino que desde el principio, cuando se inició la prostitución, esas personas eran menospreciadas, rechazadas, y sí, por los fariseos. ¿Por qué por los fariseos? Porque, ay, sí, esas son prostitutas, ¿verdad? Son de lo peor de la sociedad. Pero sí las utilizan. La gente, los hombres, las utilizan. Son despreciables. Sí, porque tú te consideras que es así, pero en el corazón también quieres estar ahí y utilizarlas. Es lo que sucedía con esta mujer. Ella era una prostituta, rechazada por todos, pero también utilizada por muchos de Jericó. Hasta tal vez por hombres que estaban casados, pero por ser infieles, ahí van detrás con aquella mujer. Así hay muchos en esta vida. En Jericó, nadie, reconozcámoslo, nadie podía imaginarse que esa mujer iba a ser la única salva de Jericó. Una prostituta, pero si aquí todos la menosprecian, ¿quién la quiere? Es lo peor de la sociedad de Jericó. ¿Cuál fue la clave de la prostituta Rahab? Su fe en el Dios de Israel. Él les dijo a los espías, por eso es que los hospedó, no porque ella tuviera sensibilidad solamente por los hombres judíos. No. Ella los hospedó porque ella les dijo, miren, ya oímos que el Señor ha hecho esto, esto y esto y esto. Y yo sé que el Señor les ha entregado esta tierra, yo lo creo. Por favor, tengan misericordia. Y miren, por su fe, no solo se salvó ella, salvó su familia. Y además, ella llegó a ser parte del pueblo de Dios. Un ancestral de David se casó con ella y ella llegó a ser una madre en Israel, o sea, de prostituta a una madre en Israel, de alguien rechazado y último en su sociedad a una persona importante dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por su actitud y por su fe. Bendito sea el Señor. Dios nos haga a nosotros también personas pequeñas. Por su fe pasó de última a primera. Podemos decir también que su propia condición de rechazada y de aprovechada por los intereses de otros, escuchen esto, contribuyó a ella humillarse y sensibilizar su corazón para recibir a los espías. Por su fe. Pero, es decir, como hay un dicho, yo creo que en todo el mundo existe este dicho, no hay ningún mal que por un bien no venga, dice. No hay mal que por bien no venga. Es un tanto, creo que la estructura de esa frase no está bien hecha, pero lo que está diciendo es que lo duro que te está viniendo en la vida no viene por acaso o no viene así sin sentido. Algo bueno viene detrás de todo eso. Tampoco está diciendo que de lo malo viene lo bueno. No está diciendo que de las tinieblas viene la luz. Pero sí dice la Escritura, hablando cuando había total oscuridad, dice el Señor, sea la luz. O sea, en medio, lo que está diciendo es que en medio de una oscuridad, en medio de una situación extrema en la cual pensamos que nada puede cambiar, el Señor puede hacer
algo nuevo en tu vida. No hay mal que por bien no venga. Están viniendo muchas pruebas, muchas dificultades. Espera algo bueno de parte de Dios y prepárate para ese momento. De esa forma ella fue libre de la inminente destrucción de su ciudad, de su pueblo, de su sociedad y de su miserable condición. Imagínense cómo es que a través de reconocer su condición, de saber que lo que ella era, la llevó a recibir una de las mayores bendiciones en la época de la conquista de la tierra prometida, y llegó a ser parte de los, de hecho aparece en el libro de los de Hebreos como una de los héroes, heroína de la fe. Rahab, la prostituta. Pasó de prostituta a ser una mujer de honra en Israel, la última en su familia y sociedad, y la primera, podemos decirlo así, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque por primeros serán postreros y postreros serán primeros. Otro ejemplo es el de Gedeón. Él era el menor de su casa, de su familia, y él dice eso, que era la familia más pobre de la tribu de Manasés, a la cual él pertenecía. Y prácticamente podemos llegar a concluir que él era el último de su sociedad en la época de la invasión de los madianitas. Y ahí está él limpiando el trigo, pero con aquel miedo de que los enemigos aparezcan y con el miedo también de morir en manos de esos enemigos. El Señor, ustedes saben la historia de Gedeón, cómo el Señor lo levanta y llegó a ser un juez en Israel y mostró el poder del Señor a través de únicamente 300 hombres para destruir a los enemigos. Él vino a ser el primero en su pueblo por la sumisión y la obediencia a la voluntad de Dios. Jueces 6:16. Ustedes pueden conferirlo después ahí, corroborarlo. Ahí por su obediencia, a pesar de decir, pero Señor, hombre muy valiente. ¿Quién, Señor? Tú, Gedeón. Yo, Señor. O sea, él mismo podía saber, y realmente las circunstancias lo habían apachado tanto que no podía considerar que él sería un vaso utilizado por el Señor. Oh, qué importante es tener una actitud correcta para que el Señor nos pueda utilizar y ya ver en nosotros su obra. Oh, valiente era la obra de Dios, no propiamente el corazón de Gedeón, porque él durante todo el proceso que fue utilizado siempre estuvo manifestando, pero Señor, muéstrame esto, y Señor, confírmame esto. Tenía sus debilidades, pero el Señor lo llevó a ser utilizado. ¿Vamos nosotros a ser los últimos? ¿Saben por qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque Dios va a escoger a los últimos. Por último, David, al igual que los anteriores, como Rahab, su tatarabuela, como Gedeón, él también entra en ese patrón divino de que los últimos serán primeros. Él era el último de los hijos de su padre, Jesé. Probablemente menos atractivo que su hermano Eliab, que era el primero, el primogénito, que dice que cuando Samuel lo vio dijo, este es el rey, ¿verdad? Cuando él vio la apariencia y el Señor le dijo, yo no miro lo que tú miras, lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Pero este último de los hijos, y tal vez el menos atractivo, fue el escogido por Dios para ser el primero en su familia, el primero en su sociedad, el primero en su tiempo, y uno de los primeros de la historia de la humanidad. Sin duda, David estará entre los primeros de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque temía a Dios, tenía comunión con Él y lo amaba más que su propia vida. David amaba a Dios más que su propia vida. Podemos ver en toda su historia, en toda su vida, cómo Él se arriesgó por amor al Señor, por amor a su pueblo, por amor al ejército del Señor. Oh, mis hermanos, que nosotros también seamos de los últimos, de los postreros, de aquellos que no tienen mayor concepto de sí, como dice Romanos, que el que deben de tener. Que no se conformen a este mundo, o sea, que no se hacen del modelo de este mundo, sino que se transforman por la renovación de sus pensamientos, de aquellos que no aman sus vidas, como dice Apocalipsis 12:11, hasta la muerte, que están dispuestos a arriesgarla por el Señor. Y dice el Señor, aquellos que estén dispuestos a seguirme y dar su vida por mí, yo los resucitaré en el día postrero.
aquellos que toman la mansedumbre y la humildad no para ser parte de su carácter, sino para ser su carácter. No es una parte de mi vida, es mi carácter. Yo necesito abrazar estas virtudes de Dios. Otra vez, no para ser parte de lo mucho que yo tengo, sino para ser lo que yo soy. Que el Señor nos ayude, hermanos, que Dios nos dé la gracia para continuar y que amemos el camino del servicio, que amemos el camino de ser los últimos. No tratemos de ser los primeros, porque los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Señor, te agradecemos esta mañana por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos, Señor, transmitir las verdades preciosas de tu palabra, por permitirnos también a cada uno de nosotros tener un corazón sensible para recibir tu palabra. Señor, haz que apliquemos esas verdades, como tú has dicho, Señor, aquel que oye la palabra y la practica es comparado a aquel que edifica su casa sobre la roca. Que seamos de aquellos que están oyendo y que estén trabajando para cumplir esa palabra, para hacerla real, para concretizarla en sus vidas. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu infinita misericordia y danos un corazón como tú quieres que verlo en nosotros, Señor. Aleluya. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino en la palma de tu mano. Deseo estar un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino en la palma de tu mano. Deseo estar un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Aprovecha la oportunidad que el Señor te está dando para trabajar con ahínco en lo poco que puedas hacer o en lo mucho, pero evita compararte con otros, porque algunos serán más bendecidos que otros, trabajarán más que otros, mas eso no quiere decir que tú eres menos que otro o más que otros, porque conforme a los dones que el Señor ha dado a cada uno, así se desarrolla. Por tanto, en el nombre del Señor, que el Señor nos dé un corazón y que nosotros lo aprovechemos para seguir al Señor con todas nuestras fuerzas y sin vivir comparándonos con nuestros hermanos, más alegrándonos viendo la prosperidad y la bendición de ellos. Y si llegan a recibir más de nosotros, que un aleluya pueda salir de nuestros labios, ¿sí? Para que el Señor, al oírlo y ver nuestra actitud,
pueda aún derramar más bendiciones sobre nuestras vidas, porque seremos como Él. Amén. Que Dios los bendiga. Seamos fieles, hermanos. Lo digo por amor a sus vidas, los diezmos, las ofrendas. Esforcémonos, porque el Señor también bendice a los diligentes y a los fieles que trabajan y se esfuerzan por su obra. Amén. Que el Señor los bendiga. Los amamos y nos veremos en la próxima ocasión.